La Sagrada Familia. La Sagrada Familia de Nazaret es el modelo a seguir para hacer de nuestras familias hogares alegres, momentos de paz, de concordia, donde todos nos encontremos a gusto y encontremos serenidad, afecto, comprensión, respeto, consuelo y amor. La fiesta de hoy, la Sagrada Familia, fue instituida por el Papa León XIII en 1893 para promover la santidad y los valores de la vida familiar ante los desafíos del mundo moderno. Posteriormente, el Papa Benedicto XV la extendió a toda la Iglesia en 1921. La fiesta de la Sagrada Familia nos permite cada año asomarnos a la familia de Nazaret conformada por Jesús, María y José, y desde ellos poder situarnos para saber mirar y acompañar a las familias en la actualidad. Ciertamente, tal como expresó Benedicto XVI, la Sagrada Familia es singular e irrepetible, pero al mismo tiempo es modelo de vida para toda familia. Y que sea modelo supone para nosotros que la tengamos como horizonte de convivencia familiar, no como un mandato impositivo que debemos seguir, sabiendo que Dios se hace presente en cada familia humana con todo lo que tiene de valioso y con aquello que necesita transformar. La principal conexión entre Jesús y José parece ser la genealogía. Es a través de José y no de María como se establece la descendencia de David. Es la principal preocupación del relato de Mateo, que comienza su evangelio con los orígenes de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que había sido anunciado proféticamente por Simeón comienza a realizarse cuando los padres de Jesús suben de nuevo a Jerusalén. Esta peregrinación, con ocasión de la fiesta de la Pascua judía, da lugar a un giro imprevisto. Los padres buscan a su hijo que se les ha escapado y, en boca de María, dan testimonio de su angustia e incomprensión. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Pero el niño, hallado entre los maestros, se revela a María y a José, sus padres, como el Hijo mismo de Dios, su Padre. Es decir, se da a conocer. Llama a sus padres un camino de conversión, reconocer la verdadera identidad del que debe ocuparse de los asuntos de su Padre, como antes María guardaba estos acontecimientos en su corazón. Todas estas cosas, aún sin comprenderlos, en un corazón ya tocado por el filo de la espada que la ha traspasado. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos 13 y 20, podemos destacar la insistencia de una frase que se repite 4 veces en apenas 10 versículos. Toma al niño y a su madre. En efecto, Dios se dirige a José 2 veces señalándole lo que debía hacer, y a su vez el evangelista Mateo señala 2 veces más lo que hizo San José. Esta expresión toma al niño y a su madre, como ya hemos dicho, en apenas 10 versículos se repite 4 veces. De ahí que convenga preguntarnos qué quiere decirnos la palabra de Dios con esta insistencia, cuál será la intención del autor sagrado, cuál es el propósito. Entre varias respuestas podemos en este día destacar al menos 2 cosas al respecto. En esta frase se nos quiere presentar tanto la apertura de la familia a Dios como la prontitud de la familia para poner por obra las cosas de Dios. En cuanto a lo primero, la apertura de la familia a Dios, es siempre agradable recordar que una familia no la componen solamente los padres y los hijos, sino también que Dios tiene un lugar privilegiado en la familia, por lo que no lo debemos dejar fuera.
La familia fundada en esta perspectiva puede comprarse o puede compararse a esa parábola que habla de la casa edificada sobre la roca. La casa que es la familia y la roca que, como dice San Pablo, es Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. De modo que las tempestades que sufre esta casa, es decir, la familia, azotada por los vientos ideológicos, las lluvias y las olas, no pueden derribarla ni conocerla y podríamos añadir destruirla, porque ella se mantiene firme en la roca que es Cristo. Y por eso, en este sentido, debemos recordar que separar o cerrar la familia a la presencia de Dios es como construir nuestra familia sobre arena, frágil y endeble a los distintos avatares de la vida diaria. El segundo punto a señalar está en la prontitud que debe haber en la familia para seguir la voluntad de Dios, ya que una familia abierta a la presencia divina, como acabamos de decir, pero que no se cuida en poner por obra aquellas insinuaciones de la gracia, es como una familia que decide ignorar a uno de sus miembros. Ciertamente no siempre será fácil y sencillo seguir las realidades que Dios nos proponga. Por ejemplo, como nos narra el Evangelio de hoy acerca de la necesidad de José, María y Jesús de dejar su patria. Pero a pesar de las dificultades, queda siempre el gozo de haber correspondido al plan de santidad que Dios tiene pensado, ya no para cada miembro de la familia, sino para toda la familia, porque así como nuestra santidad está en abrirnos a la presencia divina, a la gracia de Dios y seguir sus inspiraciones, del mismo modo, la santidad familiar pasa por ese camino, la apertura hacia Dios y la puesta en práctica de sus divinas inspiraciones. Por ello podemos decir que la primera escuela es la familia y nadie la puede sustituir. Ese principio del derecho natural que a los poderes de hoy les cuesta tanto entender y sobre todo practicar porque les impide manipular. Al niño hay que enseñarle el respeto a todos y los demás valores. Saber amar, saber perdonar, saber servir. El deber de dar gracias, que a él ni le nace, ni lo comprende, porque cree que todo se lo merece y que todos han de estar a su servicio, y así crecerá de mayor e incluso con cargos de responsabilidad y de relumbre, incurrirá en defectos enormes de ingratitud, de ignorancia de lo que se debe a quienes le educaron, a los que le han prestado un servicio con sacrificio, y se les da una explicación por la pérdida de papeles o si se pidieron en fuerza de autoridad, ni razonar la no publicación, ni agradecer el trabajo y tal vez el sacrificio que supone su cumplimiento. Al niño no se le hizo ver que hay que agradecer y que no todos deben estar a su servicio por su aspecto atractivo, porque evidentemente esto generaría dificultades y procesos de educación y formación que lo orientarían a dificultades en la vida social. Los problemas. La Sagrada Familia, también como la familia de hoy, tuvo que afrontar y convivir con grandes problemas, con una dramática situación en cada uno de sus miembros, un padre que biológicamente no lo era, una madre que no era esposa plena, que no era la esposa plena, y un hijo que rebasaba la dependencia natural. A ella deben acudir las familias de hoy para aprender a vivir el amor y el sacrificio, conscientes de que la gracia del sacramento del matrimonio fortalece a los esposos para santificarse el uno al otro, y ambos por los hijos. Cuando dieron término a todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía y se robustecía, llenándose de saber, y el favor de Dios descansaba sobre él. La sabiduría y la sensatez de la Sagrada Familia de Nazaret
deberían traducirse en un nuevo modelo de familia y de relaciones humanas. Aunque sabemos muy poco de su convivencia y estilo de vida, tenemos un dato seguro: la pobreza. Pobreza de los padres. José era un hombre justo, carpintero o albañil de profesión, el tectón griego que sirve para todas las ocupaciones necesarias y sin brillo. María, una mujer madre dedicada a las tareas del hogar, y un hijo, Jesús, aprendiz de carpintero y de servicio del hogar con su madre. Allí, en aquel ambiente austero, se educó Jesús. Cuando lo presentaron sus padres en el templo, no pudieron ofrecer a Dios ni siquiera un cordero, como los ricos, sino 2 pichones o tórtolas, como los pobres. En su predicación condenará el despilfarro y el derroche de los epulones, y proclamó: felices los pobres, felices a los pobres, dichosos los que pobres de espíritu confían en Dios, esperan en Dios. Este será como una bandera discutida, y a ti una espada te traspasará el alma. Lucas 2:22. Desde esa profecía dolorosa hay que contemplar las dificultades que hoy encuentra la familia. Equivocada independencia de los esposos entre sí, intercambio aberrante de parejas, casos raros de parejas de hecho, ambigüedad ante la autoridad sobre los hijos, dificultades para transmitir los valores humanos y cristianos, falta de ejemplo, el divorcio, el aborto, el recurso cada vez más frecuente a la esterilización, la mentalidad anticonceptiva, de tantas formas utilizada y normalmente justificada. Pero hablemos del Señor, de sus padres como emigrantes políticos. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo capítulo 2 versículo 13 nos dice precisamente esto: llamé a mi hijo para que salieran de Egipto. Después el Señor le dirá a José: es tiempo de volver a Israel, ya puedes hacerlo. José, hijo de David, entronca como padre legal a Jesús con las promesas de Dios a David, transmitidas por los padres y transmitidas, he querido decir, por los profetas. San Mateo nos narra la prolongación de Israel en Jesús. Israel, que es Jacob, bajó de Palestina a Egipto. Conocemos la historia de José. Multiplicada la familia, permanece en Egipto 400 años, la mayor parte de ellos en esclavitud, y me refiero al pueblo de Israel. Yahvé los libra por medio de Moisés. Como el pueblo de Israel, Jesús baja también con sus padres a Egipto y hace su éxodo atravesando el desierto. José, el hijo preferido de Jacob, fue exiliado a Egipto por la envidia de sus hermanos, como Jesús por la de Herodes, y como nuevo Moisés viene a salvar a su pueblo de la esclavitud. De noche, huyendo y sobresaltados José y María ante el menor indicio de sospecha, escondiéndose, disimulando, humillados. No tenían un lugar donde habitar, donde refugiarse, donde protegerse, donde pasar la noche. Fueron noches en el desierto, donde las noches desérticas son frías, a la intemperie. José, obediente al ángel, sin jamás poner reparos a sus órdenes. De noche, ahora, no puedo esperar a mañana. Hace frío, no tengo nada preparado. El niño es pequeño, mi esposa muy joven. Lo mismo María, sin inquietar más a José con sus quejas o protestas, hasta que el padre lo libere de Egipto, como un hebreo de tantos, como los patriarcas que, liberados del faraón de Egipto, llegan a la tierra santa, a la tierra prometida. Jesús,
el hijo amado del Padre, liberado de Herodes, camino inverso de José. Es la lucha constante del mal contra el bien. Los emigrantes de hoy tienen un modelo donde mirarse. La Sagrada Familia, dechado de emigrantes inocentes, tuvieron que expatriarse en busca de trabajo que no encontraron en su país, o tuvieron que salir porque en su patria la envidia les impedía realizar su vocación o desarrollar su personalidad, o porque no podían investigar por falta de medios. Como ellos, Jesús, hermano de los desterrados de todas las clases y por todas las causas, en todo semejante a los hombres. Para obviar estas y otras dificultades, es precisa e indispensable una catequesis clara y positiva, el recurso a la austeridad, la ascesis constante propia de una vida cristiana llena y contagiante, y la oración incesante para que no nos deje caer en la tentación. Difícilmente superarán los cristianos de hoy todas esas acechanzas sin el recurso a la intercesión de la Sagrada Familia y al establecimiento en el propio hogar de aquel clima humano y celestial, feliz y sencillo, lleno de pruebas y privaciones, de candor y del sudor del trabajo y también de poesía en el ambiente de Nazaret. Dios es Trinidad de amor. Dios no es el absoluto solitario. Dios es Trinidad de amor, como cantó San Juan de la Cruz. Qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, el Padre. La corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche, el Hijo. La corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche, el Espíritu Santo. Bien sé que tres en una sola agua viva residen, una de otra se deriva, aunque es de noche. Tres personas y un amado, entre todos tres había, y un amor en todas ellas, y un amante las hacía, y el amante es el amado, en que cada cual vivía. San Juan de la Cruz. La familia es el reflejo de esta Trinidad. El amor de la Trinidad es el origen de la familia. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo con el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Además, el matrimonio de los bautizados se convierte en el símbolo real de la alianza nueva y eterna en la sangre de Cristo. El espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó hasta la cruz. Si el origen de la familia es la vida trinitaria, encontraremos lógica la conducta que pregona Pablo en su carta a los Colosenses: misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, tolerancia, perdón y sobre todo amor. Es la vida divina la que el cristiano tiene que reflejar, y para conseguir esa fuerza, la celebración de la Eucaristía, la meditación de la palabra en toda su riqueza, los cantos, la oración de acción de gracias, la recitación de los salmos, himnos y cantos inspirados, la enseñanza, la exhortación y el trato humano y pedagógico de los padres y la obediencia de los hijos. Nadie ignora que la familia hoy encuentra dificultades, pero el sacrificio, la cruz, que son elementos inevitables de la existencia humana, se convierten en factores de crecimiento personal. Señala la Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. La Sagrada Familia es el modelo de virtudes de todas las familias.
de los emigrantes, también de los trabajadores, y nos enseña a evitar los peligros modernos de la familia, la disgregación, el aborto, la violación y el abandono de los hijos. Leemos en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3, versículo 3, el que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Este texto es un buen testimonio de la doctrina y de las costumbres del judaísmo que Ben Sirá mantendrá contra el proceso de helenización impuesto por Antíoco. Humanista en toda su doctrina, acentúa especialmente la apología del cuarto mandamiento, el honor, el respeto y el cariño al padre y a la madre. No abandones a tu padre mientras viva, no lo abochornes, no lo acongojes, no lo hagas sufrir mientras vivas. Ya el Éxodo había impuesto al pueblo el precepto humano y divino: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y Tobías aconsejaba a su hijo: honra a tu madre y no le des un disgusto en todos los días de su vida. Acuérdate de que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno. Tobías 4, 3. Tengan la seguridad de que el Señor escucha al que honra a su madre. Podemos considerar a la Sagrada Familia en la crianza y educación del niño Jesús, con la monotonía del trabajo diario, duro y constante. Son pobres y si no trabajan no pueden comer. Con la tarea diaria, María lleva la casa, lavar, hacer la comida, asear el hogar, moler el grano, hacer la compra, amasar el pan y cocerlo, visitar a algún enfermo, ayudar a alguna vecina. San José en su carpintería y en las casas que le reclaman arados, mesas, construir ventanas, hacer de albañil y de herrero y también cultivar su pequeño huerto de verduras. Jesús aprendiendo y ayudando a su Padre. Monotonía, fatiga, cansancio, actividad sin brillo, ordinaria, con música callada al fondo, y el misterio de la vida oculta de Nazaret, donde José y María ven crecer al niño en edad, en sabiduría y en gracia. El misterio del cuidado de Jesús, criarle, alimentarle, trabajar para él, vestirle y educarle, y viendo cómo ese niño que es su hijo, que es su Dios, les obedece y se les confía, y oran juntos, y juntos van a la sinagoga, y leen los libros sagrados, y juntos pasean y se distraen, y juntos trabajan, y juntos aman, y juntos viven, y juntos redimen al mundo. ¡Qué maravilla y cuánto amor! Modelo y estampa para reproducir en todos los hogares, talleres, en los campos, en las carpinterías, en las oficinas y laboratorios, en las instituciones educativas, en las consultas y en cualquier lugar donde los hombres trabajan. Y pidamos a Dios que todas las familias tengan una casa donde vivir, un techo que les proteja, un papá y una mamá que los cuiden y unos hijos que obedezcan y respeten a sus padres. El mundo hoy nos horroriza el estado del mundo actual. En el fondo de todo, el odio, la soberbia, la desobediencia, la envidia, la venganza, la crueldad, la intolerancia. Caín en acción. ¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra hasta mí, lo que nos dice Génesis en el capítulo 4, versículo 9. ¿Ha progresado el género humano? En ciencia, en técnica, en confort, ciertamente sí. En humanidad, en civilización, en ética, en moral, en fraternidad, permanece en la edad de piedra. El siglo XX-XXI será considerado una época de ataques masivos contra la vida, una serie interminable de guerras
y una destrucción permanente de vidas humanas inocentes. Los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible, nos dice la carta encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. La cifra terrible nos espanta: 90 millones de abortos al año. La sangre de esos niños torturados en el seno de sus madres, que como nuevos Herodes exterminan a sus propios hijos. ¿Cómo no va a gritar a Dios, Padre de todos? Por eso te maldice esta tierra, que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Aunque cultives la tierra, no te dará ya sus frutos. Y cómo no pensar también en la violencia contra la vida de millones de seres humanos, especialmente niños, forzados a la miseria, a la desnutrición, al hambre, a la injusticia, exterminados en las calles, empleados en hacer la guerra, en el crimen organizado, sin tener acceso a una mínima instrucción. Nos vuelve a recordar Evangelium Vitae. Por eso, qué lejos está el mundo actual de ser dichoso, consecuencia de temer al Señor y seguir sus caminos, de poder comer el fruto de sus trabajos, de considerar como bendición del Señor a la mujer como parra fecunda y a sus hijos como brotes de olivo alrededor de su mesa, como nos dice el Salmo 127. Levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Jesús ha venido a traernos la verdadera humanidad, la civilización del amor, la civilización verdadera, la cultura del amor. Ha venido para revelarnos sus orígenes eternos. El Papa Pablo VI, de feliz memoria, estando en Nazaret en 1964, cuando el Santo Padre peregrinó a Nazaret emocionado. Allí pronunció una bellísima locución en la que recogió, resumiendo estas 3 lecciones: el silencio, la vida familiar, el trabajo. José llevó una vida de sobresalto. Toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Herodes quiere matar al niño. Jesús, niño que ha tenido que huir, va aprendiendo también que será ejecutado en la cruz como los malhechores. Nosotros morimos con razón, pero ¿qué mal ha hecho? Jesús, José y María son el consuelo, y sean el consuelo y la fuerza de todas las familias de la tierra, para que sean trasuntos fieles de su sagrada familia. Visítenos ahora y háganos fuertes con la gracia de la Eucaristía. Así dijo Pablo VI en Nazaret. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Aquí se nos enseña a descubrir quién es Cristo. Aquí aprendemos la necesidad de una disciplina espiritual si queremos seguir las enseñanzas del Evangelio. No partiremos de aquí sin recoger algunas enseñanzas de la lección de Nazaret. Su primera es el silencio. Cuán necesario es para nosotros, tan aturdidos por tanto ruido, por la tecnología, los celulares, las tabletas, las pantallas, la música estruendosa, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa vida moderna, el recogimiento de la interioridad, formación, estudio, meditación, vida interior, lectura, vida interior intensa, oración personal que solo Dios ve, lección de vida familiar, que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Lección del trabajo, Nazaret, la casa del obrero, comprender la redentora ley del trabajo humano. Los millones de personas sin trabajo claman al cielo. Empresas
que no se hacen responsables de ofrecer indemnización y el pago que en justicia les tocaba. Es un grito al cielo. Ay de esos patrones que están dejando morir de hambre a ellos y a sus familias. Y llegó la hora final del padre de aquella familia. Murió San José, rodeado por el cariño y dulzura de María, su esposa, y de la ternura de su hijo Jesús. Despedida dolorosa, le aman tanto, le deben tanto, de la paz de Nazaret a la paz eterna, por los méritos infinitos de su hijo y la compañía singular de María, su mujer. La vocación del amor. Dios crea al hombre y a la mujer y les imprime la vocación, y con ella la capacidad y responsabilidad del amor y de la comunión, a imagen de la Trinidad, de cuyo amor el matrimonio es la expresión y la prolongación. El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano, en alma y cuerpo, que en el amor espiritual tiene también su parte. Por eso el matrimonio de los bautizados adquiere el carácter de un gran signo, o como dice San Pablo, un misterio grande, que se convierte en el símbolo real de la alianza nueva y eterna en la sangre de Cristo. Un misterio grande en orden a Cristo y a la Iglesia. El Espíritu del Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. Por el poder de la gracia alcanza el amor su plenitud en la caridad conyugal como propio y específico con el que los esposos están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se da y se ofrece en la cruz. Se multiplica el amor, pero el amor de los esposos no se agota en ellos mismos, sino que se les hace cooperadores de Dios del don de la vida a otras personas humanas. Cuando los esposos se convierten en padres, reciben de Dios una nueva responsabilidad y su amor paterno se convierte en signo visible del amor de Dios, de quien proviene toda paternidad. De este amor proviene la familia y en ella nacen un conjunto de relaciones, padres, hijos, hermanos, mediante las cuales toda persona humana es introducida en la familia humana y en la familia de Dios, la Iglesia, que encuentra en la familia, nacida del sacramento, su cuna y el lugar donde se anuncia el Evangelio de la manera más eficaz y duradera. La iglesia doméstica, la realidad. En la realidad, la casita de José era tan sencilla y pobre para nuestra cultura actual como era de ordinario en su tiempo y en su lugar. Un niño como los demás. Pienso que el hombre del siglo XXI debe detenerse más que ningún otro en estos años cuando surge la imagen del Cristo, estas cristologías contemporáneas y paganas, del Cristo astro, del Cristo rebelde, del Cristo luchador, del Cristo Superman, del Cristo curandero, que proviene de la resistencia a aceptar el rostro de Cristo de cada día. Hemos de tener el valor de acercarnos al Cristo verdadero que consumió la mayor parte de su vida en grandes pequeñeces. El conocimiento de la vida cotidiana de la época de la Sagrada Familia nos hará caminar sobre seguro. Sabemos que nada extraordinario vivió la Sagrada Familia. Si estudiamos las ideas, las actitudes, las experiencias del adulto Jesús, conoceremos su infancia, ya que la vida de sus padres son tan lacónicos los evangelios. En cuanto al niño Jesús, radicalmente hombre, radicalmente trascendente, en cuanto que abramos una puerta, seremos conducidos a una nueva puerta, como enseña San Juan de la Cruz. Hay muchas minas en Cristo que nunca nadie las ha agotado. Le veremos como en una galería de espejos, sin terminar de saber nunca cuál de las imágenes es la verdadera. Conoceremos sus gestos y sus obras, pero nunca lo que hay detrás de sus ojos. Solo desde la reverencia y el amor podremos comprender algo.
Su casa es una pequeña edificación de ladrillos y barro adosada a la montaña, cuadrada y blanca como un dado. Cruzada la puerta de tablones verticales, entramos en su única habitación, pues las casas galileas son más dormitorio que vivienda. Tras el umbral está el establo del borriquillo y de las posibles cabras, y el dormitorio donde en la noche se extienden las esteras de espacio para dormir. No hay camas. Una cortina de saco cubre la pequeña ventana. La casa queda casi a oscuras cuando se cierra la gran puerta, única iluminación y ventilación de la vivienda. Una lamparita de aceite arde por la noche. El techo es de madera. Las vigas eran caras, pero no faltaban en la casa de un carpintero. La terraza, que se empotra en la roca de la montaña y limita con las de los vecinos, tiene el suelo de barro. Así se comprende la escena del paralítico que más tarde descenderán ante Jesús y que obtuvo la curación. Jesús, José, María, imagen de la Trinidad en la tierra, concedan a todas las familias del mundo ser un reflejo suyo por la sangre derramada de Cristo, su Hijo crucificado y glorificado en los cielos. Pidamos este día a la Sagrada Familia de Nazaret repetir en nuestro hogar ese divino modelo de familia en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una comunión de amor en la cual se entregan mutuamente por toda la eternidad y por los siglos de los siglos. De modo que en nuestro hogar imitemos esa comunión de amor entre los esposos, los hermanos, y los padres hacia los hijos, y los hijos hacia los padres, para que nuestras familias sean un fiel testimonio de la vida íntima de la familia de Nazaret y de la Divina Trinidad. Y no olvidemos a los abuelitos, porque ellos han desgastado su vida en el cuidado de los hijos y luego de los nietos. Que los abuelitos sigan instruyendo con sus buenos ejemplos y con sus consejos a toda la familia. Amén. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.